Cuando entramos en un edificio con siglos de historia, como una gran catedral gótica, eh, sentimos algo, una sensación de asombro, de orden, de belleza, pero ¿y si esa sensación no estuviera dirigida solo a nuestros ojos? ¿Y si los edificios más bellos que hemos construido no se diseñaran para ser vistos, sino en realidad para ser escuchados? Es una idea fascinante y es el núcleo del material que vamos a analizar hoy. La propuesta es que estas obras maestras son, en esencia, una manifestación física de la armonía musical. Como una especie de sinfonía escrita en piedra. Exacto, justo eso, una sinfonía en piedra. Pues ese es el misterio que vamos a intentar resolver. Hoy vamos a descifrar un código perdido, un lenguaje que une la música, las matemáticas y la arquitectura de una forma que hoy nos parece casi de otro mundo. Y nuestra primera pista, fíjate qué curioso, no está en un libro de arquitectura, No. sino en el ruido de la fragua de un herrero en la antigua Grecia. Ahí es donde empieza todo, con un hombre llamado Pitágoras, hace unos 2500 años. La historia es casi una leyenda, ¿no? Cuentan que Pitágoras pasa por delante de una herrería y entre todo el estruendo de los martillos algo le llama la atención. De vez en cuando, dos golpes que suenan a la vez producen un sonido que no es ruido, es armonía. Y en lugar de seguir su camino, se detiene. Quiere saber por qué. O sea, ¿qué distingue ese sonido que es agradable del resto del caos? Entra en la herrería y se pone a investigar. Y lo que descubre es alucinante. La armonía no era algo casual. Descubre que cuando dos martillos golpean a la vez y uno pesa exactamente el doble que el otro, producen una octava. Justo. Y si la relación de peso es de 3:2, producen una quinta perfecta. Si es de 4:3, una cuarta perfecta. Increíble. Se da cuenta de que la armonía, eso que percibimos como algo bello, etéreo, tiene una base puramente matemática. No es una opinión, es una proporción. Luego replica el experimento con cuerdas, añadiendo pesos, y confirma su teoría. En el fondo, lo que nuestros oídos perciben como música no es más que una serie de relaciones numéricas. Y eso ya de por sí es demoledor, porque convierte algo que sentimos como pura emoción en algo que se puede calcular. Exacto. Y es esa misma demolición de barreras la que llevó a Pitágoras a su siguiente gran idea, que es donde esto se vuelve realmente profundo. Él se preguntó, si la música que creamos obedece a leyes matemáticas, ¿podría ser que el propio universo, el cosmos, también esté gobernado por ellas? Un momento, ¿cómo se pasa de la armonía de unos martillos a una cosmología completa? Parece un salto gigantesco. Lo fue. Fue un salto de una audacia intelectual increíble. Su razonamiento fue algo así como, a ver, si los objetos terrenales que vibran, como las cuerdas de una lira, producen sonido, entonces los cuerpos celestes, planetas, estrellas, la luna, que se mueven y giran constantemente, también deben producir un sonido. Esto le llevó a su famosa teoría de la música de las esferas. Hay una cita suya que lo resume todo, ¿verdad? Hay geometría en el zumbido de las cuerdas, hay música en el espaciamiento de las esferas. Pero, ¿podíamos oír esa música cósmica? No con los oídos. Y aquí está la clave. Pitágoras no creía que pudiéramos escucharla directamente. Espera, entonces, ¿era solo una metáfora poética para ellos o creían de verdad que había un sonido literal que simplemente nuestros oídos no podían captar? Esa es la cuestión fundamental. Para ellos no era una metáfora. Ah, vale. Era tan real como la gravedad lo es para nosotros, una fuerza invisible pero fundamental que ordenaba el universo. Creían que era una armonía tan perfecta y constante que, al haber nacido inmersos en ella, no podíamos percibirla. Era el sonido de fondo del universo, vamos, una música que solo se podía escuchar con el alma, con el intelecto. Llegaron a asignar un tono a cada planeta según la velocidad y el tamaño de su órbita. El universo era, literalmente, una sinfonía. Tenemos esta idea increíblemente poderosa de un universo musical nacido en la antigua Grecia. Pero, ¿cómo sobrevive una idea así a la caída de Roma y a siglos de agitación? ¿Quién recogió el testigo de Pitágoras para que esta visión acabara influyendo en la construcción de las grandes catedrales miles de años después? La figura clave es un erudito del siglo VI llamado Boecio. Él actuó como puente, traduciendo y adaptando toda esta filosofía griega para el mundo cristiano medieval. Su tratado, De Institutione Musica, se convirtió en el libro de texto estándar sobre música durante casi 1000 años.
¿Y qué decía Boecio, que fue tan influyente? Él organizó estas ideas, las clasificó en tres tipos de música. La primera era la música mundana, la música del mundo. Era básicamente la música de las esferas de Pitágoras, la armonía inaudible y perfecta generada por los cuerpos celestes. El sonido del orden divino. Exacto. Luego estaba la música humana, que era la armonía que existe dentro de cada persona, el equilibrio perfecto entre el cuerpo y el alma, la razón y la emoción. O sea, que la idea de que una persona puede estar afinada o desafinada viene directamente de aquí. Totalmente. De ahí viene. Y finalmente, la música instrumentalis. La que hacemos nosotros. La música que producimos con la voz o los instrumentos, la única que podemos oír. Lo crucial es que, para ellos, esta música era la menos importante de las tres. Se consideraba un simple reflejo terrenal, una imitación imperfecta de la gran armonía cósmica. El objetivo de un músico no era expresar sus sentimientos, sino crear una obra que imitara lo mejor posible el orden divino del universo. Esta visión del mundo es tan diferente a la nuestra y explica algo que el material destaca: cómo se enseñaba la música en la Edad Media. Totalmente. Si alguien iba a la universidad en el siglo XIII, no estudiaba música como un arte, sino como una ciencia. Formaba parte del quadrivium, el núcleo de la educación superior, junto con la aritmética, la geometría y la astronomía. O sea que aprender música era como aprender física hoy. Estaba al mismo nivel. Porque para ellos era física y matemáticas. Los estudiantes no aprendían a tocar un instrumento, aprendían a expresar las octavas y las quintas como proporciones numéricas. La idea de fondo era que Dios era un geómetra divino y el universo su gran obra. Educarse consistía en aprender a leer ese plano divino, a sintonizar, como decían ellos, con la mente de Dios. Vale, esta idea es muy potente. Profundicemos en cómo se aplicaba en la práctica. Si eres una arquitecta medieval y crees en todo esto, ¿cómo empiezas a diseñar un edificio? Pues intentas aplicar esos mismos principios de armonía y proporción matemática, pero de forma visual. Buscas crear una armonía que se pueda ver, no solo oír. Da Vinci y, por supuesto, los arquitectos, desde el Partenón hasta las grandes catedrales góticas de París, Chartres o Reims. Y si hay un elemento que encapsula esta idea a la perfección, son los rosetones góticos. Sí. Esos enormes ventanales circulares son un ejemplo icónico. Los constructores sabían que la simetría y la proporción de esas formas geométricas generaban una sensación de calma, de trascendencia, en quien las miraba. Pero no era solo estética. Iba mucho más allá, ¿verdad? Mucho más. La geometría se usaba para representar la numerología sagrada. Por ejemplo, muchos rosetones se dividen en pétalos en múltiplos de 8. ¿Y el 8 por qué? El número 8 simbolizaba los 7 días de la creación más un octavo día, el Día del Señor, que representa la resurrección y la promesa de la vida eterna. Un rosetón conectaba la belleza de una rosa terrenal con la estructura del cosmos y, en última instancia, con lo divino. Pero la conexión con la música se vuelve aún más explícita. El material dice que los constructores aplicaban proporciones musicales directamente en la estructura de los edificios. Sí, de forma literal. Usaban las mismas proporciones que Pitágoras descubrió en la herrería, 2:1 para la octava, 3:2 para la quinta, para determinar la relación entre la altura de la nave de una catedral y su anchura, por ejemplo. La nave de Notre Dame de París es un caso de estudio clásico de esto. Estaban construyendo acordes musicales en piedra. Increíble. Instrumento musical gigante. Y aquí es donde las fuentes que hemos analizado introducen un concepto que lo une todo de una forma asombrosa: la cimática. Sí, este es un punto fascinante. La cimática es una ciencia bastante moderna que, básicamente, nos permite ver el sonido. Si pones arena fina sobre una placa de metal y la haces vibrar con una nota musical pura, la arena no se esparce al azar. Se organiza sola en patrones geométricos increíblemente complejos y simétricos. ¿En serio? Sí, cada nota crea su propia huella visual única. No es una teoría, es física observable. ¿Me estás diciendo que el sonido tiene una geometría inherente? Exactamente. Y ahora mira la forma de un rosetón gótico. Ah, claro. La similitud de sus patrones con las formas que crea una nota musical sostenida en la arena es tan asombrosa que te hace preguntarte: ¿estaban los constructores, de forma intuitiva o a través de un conocimiento perdido, replicando en piedra la geometría del sonido sagrado? Es como si estuvieran solidificando la música. Eso es, nos lleva a esa famosa cita de Goethe que lo resume de forma magistral.
La música es arquitectura líquida. La arquitectura es música congelada. Arquitectura es música congelada. Es una de esas frases que, una vez que la oyes, no puedes dejar de verla en todas partes. La próxima vez que entre a una iglesia antigua, no creo que pueda evitar intentar escucharla. Pero esta visión del mundo, esta fusión total entre arte, ciencia y espiritualidad, no duró para siempre. Después del Renacimiento, todo empezó a cambiar. Se produjo un punto de inflexión radical. Con la Ilustración y la Revolución Científica, las universidades abandonaron el quadrivium. La astronomía se separó de la astrología, la química de la alquimia, y la música se separó de las matemáticas. Las artes y las ciencias iniciaron un divorcio que dura hasta hoy. Y el propósito del arte cambió por completo. Dejó de ser un reflejo del orden cósmico para convertirse en una expresión de la emoción humana. Una experiencia subjetiva, personal e imposible de medir. El material propone un contraste muy claro para ilustrar este cambio, que es comparar a Bach con Beethoven. Dos gigantes, pero de mundos completamente distintos. Totalmente. Bach, educado todavía en esa visión del mundo antigua, crea armonías de una perfección matemática casi divina. Es una música que busca reflejar el orden del universo. Cuando escuchas a Bach, sientes la perfección de una ecuación cósmica. Unas décadas más tarde, Beethoven usa un lenguaje musical, igual de riguroso, pero con un propósito totalmente diferente. Con Beethoven sientes la tormenta. Exacto. Sientes la angustia y el éxtasis de un alma humana. La música ya no era un espejo del cosmos, sino un espejo de nosotros mismos. Y aunque Beethoven era un genio matemático, el foco se había desplazado. La música se convirtió en un conducto para la experiencia interior en su estado más puro. Y esa separación es la que hemos heredado. Aunque es curioso que el material apunte que, incluso hoy, los grandes éxitos del pop no son fruto del azar. Productores como Max Martin, que está detrás de muchísimos números uno, son descritos como auténticos matemáticos de las melodías. Absolutamente. La estructura matemática sigue ahí, porque nuestro cerebro está conectado para responder a ella. Las proporciones armónicas siguen generando placer. Lo que ha cambiado radicalmente es el porqué, la intención. Ya no se busca la sintonía con Dios o el cosmos, sino la sintonía con las listas de éxitos y los algoritmos de las plataformas de streaming. El método es similar, pero la intención es un universo aparte. Entonces, haciendo un resumen del recorrido, hemos descifrado ese código perdido. Empezamos con el sonido de los martillos de Pitágoras, que nos llevó a la música de las esferas, una idea que se solidificó en la música congelada de las catedrales, para finalmente llegar a la gran fractura moderna entre el arte y la ciencia. Es un viaje a través de una visión del mundo que, en gran medida, hemos perdido. Y esto plantea una reflexión importante. Puede que Pitágoras se equivocara en los detalles del movimiento de los planetas, pero su intuición fundamental de que la realidad, en su nivel más profundo, está hecha de patrones y relaciones numéricas, resuena con fuerza en la física cuántica moderna. La obsesión de estas culturas por las matemáticas puede parecernos extraña, pero los resultados, la inmensa belleza que crearon, hablan por sí solos. Es que para ellos tenía un propósito muy claro. Exacto. Debemos recordar el objetivo original de la educación clásica. En las artes liberales, la música y las matemáticas no eran un fin en sí mismas. Eran una preparación para la filosofía. Se consideraban un entrenamiento para la mente y los sentidos, una forma de aprender a percibir el orden y la belleza, para así poder comprender la naturaleza última de la realidad. Y ese es quizás el punto final más provocador que nos deja este análisis. El material sugiere que estas disciplinas eran vistas como un camino, como peldaños hacia una verdad superior, lo que nos lleva a una reflexión sobre nuestro presente. Si el arte y la ciencia ya no se consideran un camino unificado hacia una comprensión más profunda de la realidad, ¿qué propósito principal les damos hoy en día? Y, sobre todo, ¿qué podríamos estar perdiendo con esa separación?